En este libro tú haces un estudio, hay una investigación sobre la literatura infantil, tomando como punto de referencia grandes escritores. Es un llamado de atención, o más bien una reflexión que deben hacer las nuevas generaciones de escritores en literatura infantil. Definitivamente creo que la literatura infantil ha cobrado muchísima importancia en los últimos decenios. Antiguamente nunca se consideró los aspectos de carácter emocionales, lingüísticos, psicológicos de los niños. Se creía que todo tipo de lectura y literatura también era apto para los niños. Pero había un graso error. Creo que la psicología evolutiva aún no estaba muy avanzada, no se comprendía perfectamente el desarrollo del individuo desde la cuna hasta la tumba, pero el desarrollo de las ciencias humanas, el desarrollo en la investigación acerca del mundo cognoscitivo del niño ha permitido que los escritores aprendan a entender de que los niños tienen derecho a tener acceso a un tipo de literatura que les permita no solo identificarse con el tema, sino además con los personajes. De modo que hoy en día, pues los escritores que hacen literatura infantil no solo tienen que ser buenos escritores, sino que además tienen que saberse zambullir en el mundo interno del niño para entender sus pensamientos y sus sentimientos. Se ha considerado también equivocadamente de que la literatura infantil es una especie de subliteratura y que los escritores que escriben libros para niños son una especie de escritores fracasados. Ese es otro graso error que ha sido modificado y corregido con el tiempo y que hoy en día, claro, evidentemente, con todas las investigaciones que se han hecho sobre el tema desde diversos ángulos, desde la perspectiva psicológica, antropológica, sociológica, ha dado por resultado de que es necesario de que se cree una literatura exclusivamente destinada a los niños. ¿Y a qué público está dirigido este libro? El libro, por la forma como está escrito, puesto que es un ensayo, un libro muy técnico, está destinado fundamentalmente a los educadores, a los padres de familia. Es un libro que evidentemente va a ser aplicado como texto de estudio en las universidades y las normales bolivianas. Eso está aprobado por la nueva reforma educativa en Bolivia. Y definitivamente, claro, es un libro que acaba siendo una especie de pionero, por lo menos en la investigación de la literatura infantil en Bolivia, donde existe pues muy poca literatura infantil para empezar y muy poca investigación sobre el tema, debido a factores de carácter socioeconómicos, debido a factores pues que han impedido de que se fomentara el desarrollo de la literatura infantil. Ahora, dentro de tus grandes investigaciones que has hecho sobre este libro, hay parte que se llama mucho la atención de que hace unos 10 años atrás no se podía hablar en la literatura infantil sobre la muerte, el futuro y el presente. ¿Ha cambiado esa mentalidad? Sin duda, la muerte como tema mismo creo que es fascinante, ¿no? Tanto para los adultos, pero también para los niños. Hay que recordar que muchos de los cuentos recopilados por Charles Perrault, el francés, por los hermanos Grimm, muchos de los cuentos escritos por Andersen, los cuentos escritos por Astrid Lindgren, entre otras cosas, abordan el tema de la muerte para hacerlo un poco más familiar en el contexto del niño. Creo que los cuentos de la tradición oral, que provienen, digamos, tanto de Oriente como de Europa, pero también los cuentos de la tradición oral latinoamericana, se acercan a este tema para acercarlo al niño, ¿no?, que se siente fascinado por el tema de la muerte. No hay que olvidar que los cuentos infantiles tienen un carácter terapéutico, además en este contexto. Creo que Telheim, en su análisis de los cuentos de hadas, ha tratado de explicar y exponer cómo el fenómeno del divorcio, de la muerte, ¿no?, el problema de la mofa en la escuela, pueden ser resueltos de una manera catártica, de un modo poderosísimo, ¿no?, con una violencia pues impresionante en el niño. El niño comprende y entiende su propio entorno social a partir de los cuentos de hadas. Pero los cuentos de hadas no solo son cuentos para un hecho, digamos, lúdico, sino que además que cumplen una función no solo social, sino además terapéutica. Esto quiere decir que aquellos escritores tienen que estar muy enraizados en la realidad concreta de estos niños. Definitivamente, todo lo que sea ajeno al niño acaba siendo una literatura que es rechazada por el niño, ¿no? El escritor tiene que asumir las consecuencias
en caso de que a nombre de literatura infantil quisiera escribir cualquier tipo de mamotreto que definitivamente, mucho más que estimular incluso el hábito de lectura del niño, acaba por aburrirlo, acaba por ser engorroso y el niño acaba por tirar el libro por los aires. De modo que el niño, para que se conozca una literatura muy propia para él, esta literatura tiene que ser muy auténtica. Tiene que estar pegado un poco a la realidad. Definitivamente, y pegado a la realidad del niño, que es una realidad, ¿no?, cognoscitiva, bastante diferente a la que es del adulto. Nosotros creemos que el niño es una especie de homósculo, una especie de un hombrecito en miniatura y que piensa más o menos como el adulto. No, el niño tiene su propio desarrollo, tanto intelectual, ¿no?, lingüístico, psicológico, emocional, en este contexto, que lo diferencia muchísimo del adulto. Lo que es garabato para ustedes en chileno, no tiene la misma connotación para un niño que la connotación que tiene para un adulto. Por ejemplo, esas diferenciaciones de carácter, digamos, intelectual, separan pues abismalmente al niño del adulto. Por eso que la literatura que tiene que llegar a este contexto de los niños tiene que ser una literatura que recoja la realidad, tanto lingüística, psicológica, emocional, del niño. Tú hablas mucho en el libro de la cosa lingüística. ¿Por qué? Porque creo que el problema, nosotros los seres humanos somos sobre todo elementos comunicativos y el idioma es un instrumento fundamental que nos permite manifestar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos para comunicarnos con nuestra colectividad, con nuestros semejantes. La importancia del desarrollo idiomático en el niño, que he abordado yo en el libro, tiene su importancia justamente para que los padres de familia, para que los educadores comprendan de que el niño tiene su propio desarrollo, su propia dinámica en su idioma, en su lenguaje. No es lo mismo darle a un niño, por ejemplo, a un adolescente, por poner un ejemplo, darle a leer El Quijote de la Mancha, que entregarle, por ponerte un ejemplo, Corazón de León de Astrid Lindgren. ¿No es cierto? Los lenguajes son diferentes. Es decir, el mundo de los niños sigue siendo un mundo fascinante, un mundo mágico, un mundo maravilloso. Mucha fantasía. Evidentemente, los niños no son del todo lógicos, son alógicos. Los niños no son racionales como los seres adultos. Los niños tienen su propia fantasía, que está muy lejos de la mitomanía. Una fantasía muy genuina que proviene necesariamente de ese hecho de que el niño es niño, antes de llegar a ser hombre. En algunos países como Suecia, Alemania, por ejemplo, se ha adquirido enorme importancia la literatura infantil. ¿A qué se debe? Se debe, creo, en los países anglosajones había un gran desarrollo y un gran estudio sobre el problema de la literatura infantil y sobre el desarrollo de la infancia. Por varios factores, creo que los factores de carácter socioeconómicos, pues el bienestar, el sistema de bienestar, como el que se ha dado en el caso de Suecia a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha permitido que muchos investigadores trataran de ahondar en el tema de la literatura infantil, porque han aprendido, ¿no?, a través de liquidar el analfabetismo, de entender de que se tienen que defender los derechos de los niños y que uno de esos derechos que tienen los niños es el acceso a una literatura propia, en su propio idioma y para su propio nivel. De modo que creo que el desarrollo industrial y el desarrollo tecnológico, ¿no?, que va paralelamente al desarrollo económico en los países anglosajones, ha permitido de que se hiciera una gran investigación en torno al tema de la literatura infantil, algo que no ocurre en los países del llamado tercer mundo, donde incluso no existe una literatura infantil, porque la existencia de una literatura infantil es muy exigua.